Voy a partir diciendo que esta columna le va a poder sonar un tanto despectiva, amarga o hasta incluso agresiva a más de alguna persona, pero ese no es su fin, sino que intenta alentar una mayor rigurosidad al debatir. En todos los años que llevo en el estudio y difusión del debate ciencia, filosofía y religión, me he encontrado con un panorama editorial complejo, por decirlo con palabras suaves, en donde los grandes grupos de publicaciones como Penguin Random House o Planeta, que concentran prácticamente la totalidad de los libros que se distribuyen en librerías comerciales, en español, padecen de una tendencia de publicar libros que se venden como de divulgación científica, pero que en realidad son panfletos del ateísmo o agnosticismo más tosco y burdo. Como estos editores saben que la gente se interesan por estos temas, dicen, dadle al pueblo lo que pide. Y entonces contratan a un físico, todavía mejor si es que es doctor o un postdoctorado en física, y le piden que escriba un libro para abordar las grandes preguntas de la existencia. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Existe Dios? ¿Es razonable profesar una religión en pleno siglo XXI? ¿Cuál es la naturaleza de la conciencia? ¿Existe el libre albedrío? ¿Cuál es la causa última del ser? Suma y sigue. Porque parece ser que con solo ser especialista en física te ganas la credencial ipso facto de poder abordar estos temas con seriedad y te conviertes entonces en una autoridad válida en el asunto. Nada más lejos de la realidad. Los ejemplos más emblemáticos del mercado son Stephen Hawking, Richard Dawkins, Sean Carroll, Michio Kaku, Brian Greene y Carlo Rovelli. Pero hay cientos más. El problema, que todos estos científicos pueden ser notables en sus campos de conocimiento. Yo eso no lo pongo en duda, pero ninguno de ellos cuenta con estudios profundos ni formales, ni en filosofía, ni en teología, ni en historia de la ciencia. Y aún así, cuando hacen divulgación, sin añadir fuentes de ninguna clase para sus incendiarias afirmaciones, se atreven a escribir o a afirmar cosas que llegan a estremecer de la vergüenza a los filósofos, teólogos e historiadores de todo el orbe. Estos brillantes científicos caen, sin darse cuenta, en el llamado efecto Dunning-Kruger, vale decir, en un sesgo cognitivo que se produce cuando una persona con pocos conocimientos en un área determinada sobreestima sus capacidades y cree que está en condiciones de opinar desde sus propias bases sobre esta clase de complejas cosas. Estos casos también vienen agravados con una cuota de cierto narcisismo, porque estas gentes piensan que, como son capaces de entender cosas tan complejas como electrodinámica cuántica o ecuaciones diferenciales, la metafísica y la historia deben de ser cosas inmensamente más fáciles de poder entender. Y entonces basta con echarles una ojeada a la pasada, unos cuantos libros y voilà, ya estaría en condiciones de opinar con autoridad, confundiendo así sus habilidades en determinadas áreas del conocimiento como la matemática con sabiduría, lo que además les lleva a errores conceptuales que a veces son muy básicos, perpetuando ideas erróneas en el público general. Lo mismo pasa con la divulgación que va más allá de las hojas, como documentales, podcasts, incluso en YouTube. La Deutsche Welle, por ejemplo, está repleta de contenido en donde sesgadamente recurren de manera sistemática, para hablar de estos asuntos, a científicos ateos y agnósticos sin la más mínima educación formal, filosófica ni teológica. Esto no es una mera anécdota, es algo muy grave, porque si bien esta clase de temas son los que la mayoría de la gente suele tratar a las 4 de la mañana en un carrete, o luego de un funeral, se tratan de las preguntas más importantes de la existencia, que dicen relación con nuestra propia naturaleza y nuestro destino después de la muerte. No son cosas con las cuales uno debiera de andar jugando por la vida, menos mintiendo o desinformando. Como diría el psiquiatra y clasicista de Yale y Princeton, Richard Gallagher, Stephen Hawking era un brillante astrofísico, decía él, pero en sus entrevistas demostraba una profunda ignorancia en filosofía, en historia, en religión, en espiritualidad, etc. Se observa él, y este es una especie de diagnóstico que hace Gallagher, una especie de tendencia en las personas que se especializan en el extremo en un determinado ámbito del conocimiento a padecer de enormes dificultades con la interdisciplina, que abarca asuntos que van mucho más allá de sus campos. Significa entonces que para dedicarse a la difusión cultural o a la divulgación de estos asuntos, los periodistas científicos o los divulgadores científicos en general requieren sine qua non de ser especialistas en todas esas áreas. No, no se trata de eso. De lo que se trata es que si vas a hablar del debate ciencia, filosofía y religión en serio para el público general, tienes que ser lo más riguroso posible. Y estás en la obligación moral de consultar a quienes sí son doctos en todas esas materias involucradas. No solamente en una,
Si no te paras a hombros de gigantes, te paras en tu propio ego, y eso es fracaso, junto con cantinfleo seguro. Por allá por septiembre de este año, me acuerdo que alguien escribió en los comentarios de un video que los físicos y los biólogos no sabían nada, y que él había descubierto por sus propios medios el enigma del origen de la vida. Entonces uno se mete a mirar sus explicaciones, porque tiene videos y todo, y resulta que no tenían ni pies ni cabeza. Unos delirios de grandeza que llegan a ser hasta irrisorios. No esperaba nada y aún así logró decepcionarme. Un buen profesor enseña en base a buenas fuentes, no a partir de sus propias tincadas al voleo, porque cuando una persona no estudia en profundidad una cosa, comete muchos errores epistemológicos. Y entonces a veces cree que entiende algo, pero en realidad no lo está entendiendo. La única manera de saber si usted está entendiendo bien las cosas es acudir a los manuales, acudir a los profesionales y por último, en el peor de los casos, pregúntele por lo menos la opinión a alguna inteligencia artificial que pueda evaluarle la consistencia lógica de su argumento. En este proyecto educativo, llamado PFW, Patagonia Free Web, nos tomamos tan en serio este tema que cada capítulo, sea para el canal, sea para una clase en nuestros cursos culturales, está confeccionada en base a fuentes siempre rastreables y que yacen en la cúspide de la investigación contemporánea. A mí me parece que eso es básico, pero resulta que siempre será más fácil vomitar ideas y teorías de la conspiración que estudiar con seriedad. O creer que fuiste capaz de elaborar una idea genial que a nadie nunca jamás se le ha ocurrido. Eso solo le pasa al 0,001% de la población. Los demás somos simples mortales. Y si es que alguna vez se le ocurre alguna idea que pueda ser muy innovadora, antes de lanzarla a los cuatro vientos, sean especialistas como aficionados en un tema, investiguen si alguien más ha pensado lo mismo o algo similar. Y si no, busquen opiniones de especialistas que les puedan dar una opinión honesta de su respectiva idea. Pero no crean que uno anda por la vida descubriendo la pólvora, porque las cosas no funcionan así. ¿Significa todo esto que uno debe creer sin más lo que nos dice una persona especializada sobre las grandes preguntas, por mucho que tenga triple o doble doctorado en ciencia, filosofía o teología? Habida cuenta de que hoy los títulos se están entregando como fábrica de salchichas, sobre todo en humanidades. Por supuesto que no, pero existe un factor que hace confiar más en fuentes formales especializadas en este debate multidisciplinar que en otras áreas. Primero, que la filosofía y la teología clásica, por regla general, no se presta para el chamullo. Así que alguien que se titula de una facultad con perspectiva clásica y no posmoderna, que cada vez son menos lamentablemente, pero que siguen existiendo, debió de haber estudiado en serio. Chamullar con Aristóteles, Platón, Agustín, Santo Tomás e incluso con autores más recientes como Kant, Leibniz o Wittgenstein es bastante difícil. Pero como de todos modos los especialistas pueden cometer errores, ya que no dejan de ser humanos por supuesto, lo que un buen divulgador y profesor hace es no quedarse con la fuente especializada, sino que contrastarla con otras fuentes especializadas. Y además, luego de hacer ese ejercicio de cotejo, recurrir a las fuentes originales en las cuales se basan sus trabajos. Por ejemplo, si estoy leyendo un libro del profesor Alcalde, que es doctor en astrofísica y que es doctor en teología, y se lanza un comentario o argumento sobre Aristóteles o Santo Tomás, tengo que ir y verificar yo mismo lo que dice la fuente original. Debo ir, por ejemplo, a la metafísica de Aristóteles o a la Suma Teológica. Y si usted no entiende lo que dicen las fuentes originales por tener demasiado tecnicismo, busque ayuda, pues. Tanto en profesores acreditados que sepan del asunto, que se les está escapando, como en sus libros, pero nunca, nunca se debe enseñar ni comentar algo que no se entiende ni se domina. Porque ahí es cuando comienzan los problemas, los delirios de grandeza y los trastornos narcisistas de la personalidad. ¿Y saben qué? En la gran mayoría de los casos, al hacer el ejercicio de confirmación informativa, uno se encuentra con que el especialista no ha errado, y por lo tanto confirmas que sí tiene bien ganado su título de especialista. A diferencia de aquellos humanistas que se van tapizando con un montón de títulos, salidos de universidades, cuál de todas más posmoderna que otra, ¿no? Cuyos escritos son de una oscuridad y de un cantinfleo que es de no creer. Al punto tal que ni siquiera a veces es posible hacer contraste fuente, porque no hay fuente. O las fuentes empleadas son tan oscuras como el mamarracho o refrito nuevo que se está produciendo para la fábrica de revistas indexadas posmodernas que ni ellos mismos leen, ni tampoco entienden, por cierto, porque no hay nada que entender. Alguien podría pensar que esto no pasa cuando se trata de científicos emblemáticos que se atreven a incursionar en el debate sobre ciencia, filosofía y religión de manera aficionada, pero resulta que pasa, y con muchísima frecuencia. Veamos algunos ejemplos a estas alturas muy emblemáticos.
Estudiar materias como filosofía, literatura, teología, justicia, historia o idiomas no es tarea fácil. Se requiere de disciplina y de concretas estrategias prácticas para afrontar un buen trabajo intelectual, todos asuntos que suelen darse por sentados en la secundaria y también en estudiantes universitarios, pero que constituyen el santo grial de un buen alumno. En Técnicas para Estudiar Humanidades te enseñamos desde asuntos tan esenciales y sencillos como la mejor forma de tomar apuntes, pasando por las maneras más eficientes de afrontar el aprendizaje de los contenidos, hasta consejos de comprensión y memorización. Descubre este curso breve y práctico de PFW en el link ubicado en la descripción de este video. Te invitamos a que te unas como miembro de nuestro canal de YouTube por tan solo $3 mensuales aproximadamente, y así poder acceder a increíbles beneficios. 1. Acceso anticipado a todas las columnas de opinión, capítulos de Books and Films y de Reivindicando la Historia. 2. Podrás crearte una cuenta en la sección Premium de nuestra página web y acceder a interesantes clases especiales sobre ciencia, filosofía, arte, historia y muchas otras disciplinas. 3. Acceso a todas las clases del curso Astronomía en J.R.R. Tolkien. 4. Acceso a las clases del curso en actual publicación Imperio Romano, Ciudad y Justicia, con nuevos episodios cada viernes. Y 5. Acceso a las clases del curso en actual publicación Neurociencia Atomista, con nuevos episodios todos los sábados. PFW, nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. No entres dócilmente en esa noche buena, aconsejaba el poeta Dylan Thomas, que para abordar las preguntas más profundas de la existencia es necesario el mayor de los corajes intelectuales. En este nuevo curso del proyecto Patagonia Freewell, nos sumergiremos por la historia y la filosofía de la física y la astronomía del siglo XX, para tratar de comprender la trascendental crisis que sufrieron las ciencias exactas en un periodo aterrador, pero a la vez sublime, de la evolución humana, desde la relatividad de Einstein pasando por el mundo atómico cuántico hasta los grandes eventos cosmológicos como la teoría del Big Bang y la expansión acelerada del universo, ya disponible para ser adquirido desde todas partes del mundo. Cuando uno hace, por ejemplo, el ejercicio de contraste de fuentes con los libros de Richard Dawkins, refutando a Santo Tomás, como payasescamente lo intenta en su panfleto El espejismo de Dios, ¿cómo será de burdo el intento, que ni siquiera es necesario recurrir a la suma teológica para evidenciar su más completa ignorancia metafísica, sino que no resiste ni siquiera el primer cotejo, el cotejo que se hace con los manuales y con los especialistas en Santo Tomás? Basta con abrir cualquier manual de antropología filosófica, o incluso hasta acudir como oyente a las 3 primeras o 4 clases de un ramo universitario de la materia, para darte cuenta que Dawkins está disparando tiros al aire. Así de baja es la instrucción dawkiniana en tomismo. Y por más trágico y lamentable que esta situación sea, al señor Dawkins se le lee a mares y vende cientos de miles de copias alrededor del mundo gracias a que los grandes grupos editoriales hallaron en él un personaje digno de ser leído a pesar de sus errores que ni un estudiante de primer año de filosofía comete. Si el espejismo de Dios se presentara como un trabajo final en una cátedra universitaria, sería reprobado con toda seguridad, con nota mínima, toda vez que confunde las 5 vías de la existencia de Dios de Santo Tomás con el Dios de los agujeros, ignora la metafísica del argumento, tratando a las vías como si fuesen entidades físicas o agentes intrasistémicos, no entiende el concepto de causa y confunde el argumento del diseño clásico con diseño inteligente, entre otras barrabasadas. Y así podríamos dar 1 y 1000 ejemplos más. El propio Michio Kaku, que a mí me encanta leerlo cuando hace divulgación científica, porque además es un brillante doctor en ciencia físico-matemática, el profesor Kaku lamentablemente también tiene sus delirios de grandeza. Fue criado en una familia budista que lo mandó a estudiar a un colegio cristiano y cree que por solo hecho de esa experiencia de vida está ya en condiciones de, en su libro The God Equation, intentar una especie de sincretismo curioso y poco refinado entre budismo y cristianismo, sin tampoco recurrir a ninguna fuente especializada, aludiendo al paso a Tomás de Aquino, confundiendo su argumento del Dios como sustentador del cosmos y mezclándolo con una especie de budismo cíclico. En el canal tenemos varios capítulos de refutaciones a estos científicos que antojadizamente hablan sin base sólida y seguirán habiéndolo. Ya vimos, por ejemplo, las sendas ignorancias históricas divulgadas por Carl Sagan en su serie Cosmos respecto al caso de Hipatia de Alejandría, o las delirantes afirmaciones de Hawking en El Gran Diseño, que parte dando sepultura a la filosofía. Y la razón de eso último lo encontramos de hecho en la propia biografía del profesor, la que analizamos en profundidad en nuestro curso sobre
La vida y obra de Stephen Hawking, en donde podemos evidenciar que jamás estudió ni filosofía ni teología formalmente, y hasta incluso confundía cosas básicas, como la incomprensión que le suscitaron las palabras de Juan Pablo II en los años 80 respecto a la imposibilidad científica de estudiar el origen del universo, palabras que Hawking malinterpretó como si se tratase de una advertencia moral y cavernaria, de que los científicos no tenían que meterse en esas cosas porque ofendían a Dios. Nada más lejos de lo que Juan Pablo II le advirtió en esa oportunidad. Lo que realmente le había dicho el Papa es que la existencia de Dios, cuando se trata del fenómeno de origen extrasistémico que es, se llega a él por medio de la razón, pero no por medio del método científico. Un método que solo sirve para escudriñar la realidad material no puede servir para escudriñar la existencia misma de lo divino. La existencia de lo divino, por tanto, es posible de razonar a partir de argumentaciones lógicas, matemáticas y filosóficas, pero no directamente a través de la ciencia. Es de hecho esto, el cientificismo, vale decir el sesgo ideológico, que proclama que la ciencia posee el único método válido para conocer la realidad, el corazón de los problemas. Padecer de este sesgo hace que sea prácticamente imposible encontrarse con licenciados o doctores en física que al mismo tiempo lo sean en filosofía, que al mismo tiempo lo sean en teología y que al mismo tiempo de todo eso sean ateos. Todos los investigadores instruidos en las tres ramas son por regla general o profesadores de una religión o agnósticos lógicos, pero no son ateos ni tampoco agnósticos cientificistas. El agnosticismo que los científicos doctos defienden no se basa en un agnosticismo que está pronto a resolverse con los progresos de la ciencia, porque la ciencia progresando hasta el final de los tiempos va a ser siempre incapaz de dar respuestas a preguntas para las cuales su método no sirve para estudiar. La duda del agnóstico culto, formado en filosofía, teología y ciencia, reconoce los límites intrínsecos de la investigación científica y encuentra en las preguntas metafísicas y teológicas un terreno legítimo de reflexión que no puede ser reducido ni subordinado a los avances empíricos. Por lo tanto, no se basa en depositar su fe en que la ciencia le vaya a entregar respuestas más adelante, sino que en la duda que le provocan las conclusiones de los argumentos lógicos y metafísicos propiamente tales, pero está abierto a que si más adelante se investigan y se elaboran con mayor profundidad, podría convencerse de la demostración racional de la existencia de Dios. En contraste y por regla general, al desecharse a priori la filosofía y la teología, las personas ateas o agnósticas cientificistas, que lo son al entrar a la universidad, son incapaces luego de sostener una argumentación profunda en esas materias, por la simple razón de que se niegan a estudiarlas de manera formal y sistemática. Entonces el debate se empobrece y lo que suele pasar es que la parte contraria pierde tiempo corrigiendo las ignorancias de su contendor en vez de avanzar en el auténtico debate del argumento. La moraleja de este capítulo es que si usted está realmente interesado en el debate ciencia, filosofía y religión, que es un debate extraordinariamente interesante, no pierda su tiempo buscando respuestas en libros de divulgación científica comerciales, como los de Hawking, Sagan o Dawkins, atendido a que lo único que va a encontrar en ellos es un mar de errores históricos, filosóficos y teológicos causados por el atrevimiento de creerse aptos para opinar con propiedad sobre temas que desconocen y que jamás estudiaron en la educación formal, y que tampoco en su rol de divulgadores o pedagogos hacen un adecuado citado de fuente, ni tampoco sostienen sus conclusiones en esas otras áreas en las cuales ellos no son doctos arriba de hombros de gigante, que es lo que haría un buen divulgador cuando no es versado formalmente en los asuntos de los que trata. Aprovecho de recomendarles una colección de libros publicada en conjunto por la Universidad Pontificia Comillas y la editorial Salterre, que en los últimos años ha sacado más de 20 tomos escritos por los especialistas en el debate ciencia, filosofía y religión más importantes del mundo. Títulos como Explorar el Universo, del Observatorio Vaticano, La Curiosidad Penúltima, El Regalo de Darwin a la Ciencia, Libre Albedrío y Teísmo Clásico, El Infinito, entre tantos otros volúmenes que son un verdadero deleite para el intelecto. A los divulgadores científicos ateos y agnósticos cientificistas, ojo, no hay que cancelarlos. No hagan eso, más bien hagan como Chesterton, cuyo mejor amigo era el ateo Bernard Shaw. Lo que pasa es que a estos autores hay que leerlos y verlos para aprender de ciencia, que es de lo que saben, pero no de interdisciplina. A menos que asuman ellos el desafío de divulgar bajándose del pedestal cultural que no tienen y se pongan a hablar sustentados en gente docta en las dos materias extracientíficas en las que quieren incursionar, cosa que por regla general no se ha visto en el debate.
Como de todas maneras son rigurosos en sus respectivas disciplinas, no creo que sea mucho pedir que cuando incursionen en la búsqueda de fuentes lo hagan con filósofos y teólogos clásicos o con cualquier otra tendencia que no sea posmoderna. Y justamente por eso es que es válido argumentar, ¿existirá algún erudito ateo contemporáneo que tenga los 3 estudios formales en el cual estos divulgadores puedan basarse para poder entrar de alguna manera rigurosa al debate de ciencia, filosofía y religión? Vale decir que puedan encontrar una fuente que sea licenciada o doctor en física, teología y filosofía al mismo tiempo, como suele pasar con muchos científicos creyentes, por cierto. Yo hasta el momento no he encontrado a ninguno. Algunos me dicen que aquel personaje podría ser Sam Harris, por ejemplo, que es doctor en neurociencia y filósofo. El problema es que es solamente un interesado en materias teológicas, fundamentalmente orientales, pero no tiene estudios formales en la materia. Y se nota bastante porque cuando entra a opinar y a criticar al cristianismo, no usa buenas fuentes y esa ignorancia aflora bastante rápido, tal y como lo deja al descubierto el profesor John Hout en su célebre libro Dios y el nuevo ateísmo. Si encuentran, por lo tanto, por ahí a esa rara avis que andamos buscando, a ese doctor en filosofía, a ese doctor en teología y también doctor en alguna ciencia y que al mismo tiempo sea ateo, por supuesto que déjenlo en los comentarios, léanlo ustedes inmediatamente para contrastarlo con otras fuentes, porque hace mucho tiempo que estoy en búsqueda de este personaje, pero mis intentos hasta el momento han resultado más que infructuosos. Aunque yo sé que tiene que haber uno al menos, porque de todo hay en la viña. ¿En la viña de quién? Del Señor. Nos vemos en una próxima columna de opinión. Y ahora puedes ayudar a financiar a PFW haciendo tu aporte a través del botón de gracias ya disponible en nuestros videos.